Saludos amigos, tuvimos actualización recientemente, así es que vamos a revisar algunos de los puntos que fueron actualizados. En este caso, uno de los puntos más importantes fueron los anillos de habilidades, los CX Rings. Vamos a revisarlos. En un video anterior, cuando les enseñé a evolucionarlos, les había comentado que estos anillos no daban stats sino hasta el sexto nivel, pero ahora ya dan habilidades a partir del nivel 1. Vamos a ver el Perish Ring. Como pueden ver, ahora ya me da 30 en cada una de las stats. Antiguamente, si no lo llevábamos como Raging, que fue el que les mostré la vez anterior, ese da 60. El Perish no daba nada. Esta ocasión, si no mal recuerdo, evolucionamos el Gale Ring. Vamos a revisarlo. Nivel 2, da 20 puntos. El Perish da 30. Ahora, tenemos 8 anillos que son los de clase avanzada, Advanced Class. Esos comienzan con 10 puntos en cada stat y cada que los evolucionamos, nivel 2 20, nivel 3 30, así sucesivamente. Si no me recuerdo, ahorita el nivel 6 es el máximo. Pero los anillos de clases despertadas, Awakened Classes, esos comienzan con 60. Igual, dan 10 por cada nivel de que lo evolucionamos. Vamos a ver, este lo tengo en nivel 3. Como pueden ver, subió los otros 20 puntos, ya da 80. Eso es una de las cosas que nos actualizaron. Otra de las cosas que fueron actualizadas es la cantidad de golpes que damos. En habilidades que pegan bastantes ocasiones, el número de golpes redujo, pero el daño incrementó ligeramente. No fueron todas las habilidades, sino la mayoría las que sufrieron esa modificación, pero en todas las clases hubo habilidades, sobre todo las que golpean muchas veces, que quitaron una cantidad de golpes, pero incrementaron el poder, incrementaron el daño, o bien, en el caso de las que curan, la curación incrementó. Vamos a revisar de cuándo fue esta actualización. Fue recientemente. Mantenimientos. Aquí están actualizaciones. Esta es la que nos interesa. Aquí está. Se retiraron los shortcuts, tuve que ponerlos de nuevo. Ahora puede correr eso a 30 o a 60 frames por segundo el juego. Algunos NPCs se retiraron. Y aquí está lo que les comentaba de las estrellas. Es lo que va a dar. Los anillos llegan a nivel 10. La CX Ring. El Awakening Class 60 a 10 a 150. Y los anillos de habilidad comienzan 110 a 160. Ese es el que llega nada más hacia el nivel 6. Los eventos no es nada nuevo. Muy bien, aquí no está lo que estábamos buscando. Habilidades fueron modificadas, fueron cambiados. Aquí hay parte de... Lo que pasa es que lo separaron, pero aquí hay parte. Se pueden rentar los avatars. Eso también es una actualización que se hizo. Ahora pueden comprar ítems con gemas pagadas para poder rentar los avatars. No están. Tendría que estar en todas y
y en uno de los anteriores. Y es que eso sí fue importante. Aquí está. Vamos a revisarlo, así de rápido. A todos lo pueden revisar también, pueden buscarlo. Pero cada una de estas nos va a marcar cuáles incrementaron en poder. Y cuáles bajaron de golpes. Esa fue la última actualizada. Ya nos está marcando, tenemos que buscar una anterior. Pero en esa nos estaba marcando que ya eran menos golpes, los daños se habían reducido. Pero en esa última actualización, como hicieron la modificación, nada más dicen que subieron la cantidad de daño, el poder se incrementó. Pero bueno, ya lo podrán checar ustedes con más calma. Aquí está. Esa es una. Hay más actualizaciones para que no se extrañen de que sus golpes pegan menos. Golpes disminuyen, pero el poder incrementa. Golpes disminuyen, pero el poder incrementa. Golpes disminuyen, el poder incrementa. Esas son clases en las que lo fueron marcando. Entonces lo que vimos al final ya solamente fue lo último, las últimas habilidades que tuvieron ajustes para que el poder fuera incrementándose. Este es otro de las habilidades que sufrieron modificaciones. Cada clase tiene algunas subclases que pueden pegar mucho para hacer más daño. Entonces eso es lo que nos fue modificado. De lo del gremio también nos modificaron un poco. Ahora las funciones, yo no soy con este personaje, no soy maestro de gremio. Ya vienen dos, pero esas son de las activas. Antiguamente teníamos que activarlas, pero venían por separado y necesitábamos al menos 3 personajes. Ahora ya no, dependiendo del número de personajes que haya jugando, miembros activos, la habilidad puede incrementar. Pero ya nos dan 4, que son las activas, y tenemos las pasivas. Las pasivas no sufrieron realmente un cambio. Se incrementó el poder de guardián solamente y su rango. Pero como pueden ver, aquí los status nos dan 96. Ayer que teníamos 5 personajes conectados cuando lo activamos, nos dio solamente 60. Entonces sí hay modificación conforme cuántos jugadores estén activos del gremio al momento que las activan. Disminuyó un poco, de hecho no un poco, disminuyó algo. Lo que sería actualmente la sabiduría del cazador. Antiguamente era Peddler y Advanced Peddler, que era para que nuestros ítems se vendieran más caros y los compráramos más baratos. Ahora ya no, ya hubo una modificación. Y también hubo modificación. Ahora la bendición de la diosa nos da experiencia laboral, e incrementa los ítems que tienen los monstruos, nuestro porcentaje. Dura 24 horas. Dura un poquito más, pero ahora ya es 24 horas. Antiguamente podíamos rentarlo hasta por 7 días. Ahora ya no, hubo modificaciones. Y la habilidad que no tenemos activa ahorita es la habilidad de mercenario. Aquí dice que es por 24 horas. La de mercenario es para aquellos que les gusta jugar en player contra player. Su poder de ataque incrementa y el daño que reciben ustedes de los otros personajes disminuye. Pero es la habilidad del mercenario. Dependiendo de cómo se enfoque su gremio, ya podrán activarlas ustedes. Pues eso es lo más importante que sufrimos en esta actualización del miércoles. De momento sería todo. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en alguna otra ocasión. Hasta la próxima.